Quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Especial, de maravilloso. Eres Dios grande, poderoso. Estamos acá y agradecemos y honramos tu nombre. A ti la gloria por tus beneficios, tus cuidados. Luego de una jornada, qué bueno que estemos aquí, estemos en tu casa, estemos con la familia de Dios y que podamos honrar tu nombre, saber que estás obrando. Santo eres, porque creemos que estás obrando, que has hecho la obra y que seguirás obrando, y que lo que comenzaste a hacer lo perfeccionarás en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. A ti la gloria y la honra. Amén. Amén. Estamos todos en pie. La Biblia dice que con el corazón se cree. Ahora, ¿cuántos creen que Jesucristo es el Salvador de nuestras vidas? Pero la Biblia también dice que con la boca se confiesa. Yo levanto mi mano derecha y públicamente confieso que Jesucristo es mi Salvador personal y el Señor de mi vida. Confieso que Jesucristo es el Salvador y Señor de toda mi familia. Jesucristo es el Salvador y Señor de mi iglesia. Jesucristo es el Salvador y Señor de Venezuela. A Él sea la gloria, ahora, por todos los siglos. Amén. Amén. Pueden sentarse. ¿Cuántos bendicen su nombre? Saben, me invitaron esta semana, anoche, para estar en una iglesia para predicar al aire libre. Una iglesia que visito por primera vez en un barrio de Maracaibo. Era la primera vez que iba para allá. Y cuando fui, conseguí que es un lugar donde los caminos y las carreteras son todas de arena. Nada está asfaltado en ese barrio. Y la actividad era en la calle. Y yo no conocía el barrio. Y cuando llegamos allá hubo que meterse por un callejón, por un asunto, para terminar de llegar allá. Y de verdad que yo estaba como que desorientado o perdido. Menos mal que un hermano me llevó en una camioneta que consiguió prestada para llevarme allá. Una buena camioneta. Pensé que la camioneta llamaba mucho la atención para estar allí. Y menos mal que me llevé a Lito. Lito es un miembro aquí de la iglesia, que él es alto, él es doble, él mete miedo, ¿no? Con su tamaño. Y me llevé a Jorge. Jorge, ponte de pie. Jorge González es el terror del llano. Gracias, Jorge. Y yo con esos dos hombres como que yo me sentía más seguro, ¿no? Está bien, ellos me acompañaron. Y estaba allí, me dijeron que para predicar un mensaje evangelístico para personas que no conocen a Cristo, y era en una calle y sacaron sillas, pusieron sillas en ese lugar de arena. Y cuando yo pasé, mientras estaban cantando, adorando, eché un vistazo así, había un buen número de personas, todos sentaditos. Y miré así y yo dije, me da la impresión, pensé, que todos aquí son cristianos. Me da la impresión. Bueno, cuando me pasaron, me presentaron, hice la pregunta, ¿cuántos de los que están aquí tienen a Cristo como Salvador personal? ¡Amén! Todo el mundo. Yo, Y la idea era que yo predicara un mensaje evangelístico a los no cristianos. Pero me di cuenta que todos eran cristianos. Fue la impresión que tuve cuando los vi. Pero cuando le pregunté, confirmación, todos son cristianos. Y allí mismo yo tenía que decidir
que el sermón cambiaba, que el tema tenía que ser otro. Y allí mismo tomé la decisión de que iba a hacer otro enfoque. Y lo que hice con ellos anoche y la palabra que compartí con ellos es la que yo quiero compartir con ustedes esta mañana. ¿Saben? Está en Juan en el capítulo 3. La historia es interesante. Yo voy a leer 5 versículos, pero les pido por favor que ustedes el resto del capítulo de este relato, que son unas docenas de versículos, usted lo termine de leer en su casa. Tarea para la casa, porque es un capítulo buenísimo y es un capítulo que va a ser de bendición para usted. Amén. Usted va a hallar muchos principios y verdades para usted en este capítulo, pero yo solamente quiero leerle 5 versículos, los primeros 5, y lo podemos leer de una vez. Dice Juan capítulo 3 de la manera siguiente: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Hoy vamos a mirar a Nicodemo y vamos a prestarle atención a Nicodemo. Dice, un principal entre los judíos. Verso 2, este vino a Jesús de noche. Ahora noten estos 2 versículos. El primero dice, había un hombre de los fariseos. Esto es importante. Y luego dice que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Esto es importante, ya le voy a explicar por qué. Pero el versículo 2 dice, este vino a Jesús de noche. Noten lo que hizo. Vino a Jesús de noche. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo. O sea, se lo vuelve a decir. Verso 5, ¿verdad? Que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Ahora, noten lo que pasó acá. Nicodemo ha seguido a Jesús, sabe de Jesús, ha sido testigo de señales que Jesús hizo y ha escuchado las enseñanzas de Jesús. Nicodemo está en una de relacionarse con Jesús, pero Nicodemo no la tiene fácil para nada. Él es de todos los fariseos el único que se acerca a Jesús no con el ánimo de conseguir en Jesús un error, una palabra equivocada, algún hecho para caerle encima y destruirlo. No, él está observando a Jesús. Él tiene su propia percepción de Jesús. En cierta manera, él está interesado en la persona de Jesucristo. Pero vuelvo y repito, no la tiene fácil. De hecho, cuando viene a hablar con Jesús, de entrada se equivoca. Se equivoca. Él viene y le dice a Jesús, sabemos que has venido de Dios como maestro, que has venido de Dios como maestro. ¿Lo captaron? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y en ese momento se equivocó. Él lo afirma, no está preguntando, lo afirma. Y Jesús
lo corrige y Jesús le dijo: te voy a decir la mayor de todas las verdades. Lo que estoy a punto de decirte es verdad porque es verdad. Es algo absoluto. Le dijo: de cierto, de cierto. O sea, lo que te voy a decir es verdad al 100%. ¿Sabes un asunto? La única manera que tú entiendas quién soy y lo que yo hago es que nazcas de nuevo. El hombre no la tenía fácil. Y le dice, luego más adelante, porque el hombre no lo entiende, y le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Me voy a meter otra vez en el vientre de mi mamá para volver a nacer. O sea, estaba perdido. Se vuelve a equivocar en su interpretación. Y Jesús le dice otra vez: te voy a decir esta verdad, que es una verdad total y absoluta. El que no naciere de manera sobrenatural por el Espíritu Santo. Tú me estás hablando a mí del nacimiento físico. Tú estás creyendo que yo estoy hablando de un nacimiento natural físico. No, nadie vuelve al vientre de la madre otra vez. Imposible. Es que yo te estoy hablando de un nacimiento espiritual. Te estoy hablando de algo sobrenatural, de algo que solo el Espíritu Santo hace. La única manera que tú puedas entenderme a mí y entender lo que yo hago y mis enseñanzas y mis señales, la única manera que no te equivoques conmigo es que nazcas como obra del Espíritu Santo. Amén. Ahora, vamos a considerar algunas cositas aquí, pero primero veamos a Nicodemo. Nicodemo no la tiene fácil. Ya vimos que se está equivocando. Y ya vimos la respuesta del Señor: nacer de nuevo por obra del Espíritu Santo. Él no lo podía lograr. No la tenía fácil. Pero a mí me impresiona Nicodemo, porque Nicodemo hace algo que usted debería hacer en todos los aspectos de su vida. Nicodemo hace algo que puede hacerte a ti una persona exitosa. Nicodemo hace algo que puede hacer que tú tengas una experiencia distinta con Jesús. Nicodemo hace algo que el que lo haga como lo hizo él puede tener logros, puede crecer, puede desarrollarse, prosperar. Hace algo que el que lo haga puede corregir y enderezar caminos, puede cambiar su historia. Es algo que aplica a todos los aspectos de su vida. Y escúcheme, está solamente en Juan capítulo 3, verso 2. Este vino a Jesús de noche. Allí, solamente allí. Hay 5 cosas que logró Nicodemo que cambiaron su historia para siempre. Y yo se la quiero mostrar. Ahora noten, ¿la tenía fácil Nicodemo? No. Y vamos a ubicarnos, porque hay personas que dirían: yo no puedo, imposible para mí. No, vamos a verlo a él. Y noten algo de Nicodemo. Número 1, Nicodemo, dice la Biblia, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Fíjense esto. Nicodemo pertenecía a la religión más poderosa de los tiempos de Jesús, la religión más grande de los tiempos de Jesús. Y el pertenecer a la religión más poderosa de aquel entonces, los tiempos de Jesús, le complicaba la vida a él, porque él era miembro de esa religión. Luego, esa religión era la religión más apegada a las leyes y a las normas, a las leyes de Moisés y a las normas y estatutos propios de la religión. Esa religión se inventó estatutos y normas hasta decir: ya está bueno.
Entonces, él era un hombre apegado a la regla, a la ley, a la norma. Era tremendo fariseo. Y eso de pertenecer a la religión más importante y más grande le hacía el camino difícil para relacionarse con Jesús. Eso de que era la religión apegada a las normas, a las leyes y a los estatutos, le hacía el asunto más difícil para relacionarse con Jesús. Luego lo otro era que él tenía una posición dentro de la religión, porque dice la Escritura, era un principal entre los judíos. Dentro de la religión judía había un número determinado de hombres que eran el nivel más alto, la jerarquía. Eran los hombres relevantes que estaban al frente y él era uno de esos líderes. Entonces venía de una religión poderosa, de una religión apegada a leyes, a normas, venía de tener entonces una posición como líder. No podía tomar las cosas a la ligera, no podía tomar cualquier decisión. Era un líder visible y de influencia dentro de su comunidad religiosa y dentro de la nación. Lo otro es que este hombre era un anciano. Entonces no era ningún muchacho que de pronto me tomo las cosas a la ligera, no, era un anciano, era una persona madura, era un hombre serio, era un hombre con experiencia. Y mire todo lo que había en ese hombre, un hombre que lo que él era por historia, por praxis, por estilo de vida, le complicaban la vida para relacionarse con Jesús. Tanto es así, para que tenga una idea, que cuando quiso hablar con Jesús ya a nivel personal, no quiso hacerlo públicamente. No quería que nadie lo supiera. ¿Sabe cómo lo hizo? Lo hizo a escondidas. ¿Lo ven conmigo? El asunto tan difícil, era tan difícil para él, que dice la Escritura, verso 2, este vino a Jesús de noche. Amén. Recuerdo que un amigo me dijo, Adalberto, quiero conversar contigo. Ah, bueno, ¿cómo no? Él tenía algo serio que decirme, mi amigo. Y le digo, bueno, vamos a vernos aquí en la oficina, Estrella Belén. Yo no quiero ir a tu oficina, porque no quería que lo vieran en mi oficina. Entonces le digo, bueno, entonces voy a tu oficina. Tampoco quiero que venga a la oficina tuya. Y bueno, ¿será que nos veamos en Suiza? Sí, en Ámsterdam, París. ¿Dónde nos vamos a ver? Me dijo, vamos a buscar un lugar neutral, porque él no quería que nadie lo viera hablando conmigo. Hay gente que le ha sucedido eso. Quiero hablar contigo, pero que nadie lo sepa. Vamos a vernos en otra parte. ¿Verdad que eso ha pasado? Muchas veces, por las razones de... Pero en el caso de este hombre, él venía siguiendo a Jesús. Él estaba escuchando a Jesús. Él conoció las señales de Jesús. Él veía a Jesús de otra manera. Él quería relacionarse con Jesús. Pero su religión, su historia, su posición, sus años no le estaban ayudando. Y tuvo que escoger la noche cuando nadie lo viera. Me imagino que se fue escondido. Hasta se puso, ¿cómo se ponen los muchachos ahora que se ponen una cosa así? ¿Sí? ¿Cómo lo llaman? Yo no sé. Un pasamontaña, una broma, para que no lo conozcan. Y hay otro que se pone una gorra y se encorvan así.
ese hombre se inventó un disfraz para que no lo conocieran. No la tenía fácil. Pero lo peor de lo peor, cuando fue a hablar con Jesús, sus argumentos no le ayudaron. Le dijo, rabí. No era fácil que ellos llamaran rabí a alguien, porque ellos llamaban rabí los que se graduaban en su escuela. Ellos decidían quién era maestro o no. Era un principal dentro de la religión. Pero a Jesús, que no había hecho escuela con ellos, lo llamó con respeto, rabí. Y le dice, si lo ven conmigo, ¿verdad? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él veía a Jesús desde su condición de maestro y se estaba equivocando. Voy a decirles esto. Usted está aquí, usted se está congregando, usted nos visita, usted quiere relacionarse con Jesús, pero muy posiblemente usted interpreta a Jesús, a la Biblia, a la iglesia, al pastor, los cultos, la oración, la Biblia, desde sus esquemas, desde su propia historia, desde su propia cultura. Usted tiene una percepción de todo, pero cuando usted entra y se acerca a Jesús, usted tiene una percepción de todo y posiblemente está equivocado. Amén. Y dentro y en el marco de la espiritualidad, a la manera de Nicodemo, usted dice, yo sé, Señor, que tú eres maestro. Y si lo dejaste hasta allí de entrada, te equivocaste. Porque como tú eres maestro, para ti Jesús es maestro. Si tú eres carpintero, para ti Jesús es carpintero. Y la gente es según lo que tú eres. Y tú interpretas a la persona desde tus propios esquemas. Según como tú eres, según tú crees, así tú te relacionas y tú crees en las personas. Ese era Nicodemo y se equivocó. ¿Por qué? Porque luego cuando Jesús lo escucha, él argumenta, eres maestro. Y has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús se lo queda mirando y le dice, hermanazo, tienes que nacer de nuevo para que puedas acertar conmigo. Cuando él le lee, por eso hay que leer todo el capítulo, Juan 3:16. ¿Cómo dice Juan 3:16? Le dice Jesús, le dice a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo es clásico. Si usted no se sabe esa cita bíblica, usted no es evangélico nada. Un muchacho de aquí de la iglesia, los muchachos aquí de la iglesia lo llamaban carnelata o carnempote, algo así. Porque según los muchachos tenía muy físico, levantador de pesas, pero era puro bulto. No, lo que soy es carnempote, algo así. Él venía de la Coromoto con un grupo de jóvenes como a las 12 de la noche. Y cuando venía lo para Polisur, detenido, a la derecha, contra la pared. Y de una vez, y ustedes, entonces, los muchachos asustados, porque los Polisur llegó, ¿en serio? Eran como 5, 6, 7 muchachos en la Coromoto caminando solo a esa hora. Entonces
carne en pote, perdón, el muchacho, viene y dice, nosotros somos cristianos y vinimos a visitar, vinimos aquí y ahora vamos para la casa, vivimos en Sierra Maestra. Ah, ¿ustedes son qué? ¿Evangélicos? Sí. Y un policía le dice a él, ¿qué dice Juan 3:16? Y el muchacho dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo su medio, para que todo aquel que en él cree. Ah, sí es evangélico. Porque el que no se sepa Juan 3:16 no es evangélico nada. Debería ir preso. Ahora escuchen esto. ¿Qué hizo Jesús? Porque esa cita bíblica se la dijo Jesús a Nicodemo. ¿Sabe qué le estaba diciendo Jesús? Yo no vine de parte de Dios como maestro. Yo vine a salvar al mundo. Yo no soy maestro, soy el salvador de la humanidad. El salvador, eso soy. Y esto es bien importante. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que se acerca a Jesús, el maestro, y eso no salva. Si usted se tiene que acercar a Jesús, acérquese sin perder de vista la cruz. Acérquese sin perder de vista su sacrificio. Porque para poder entender la Biblia, los cultos, la oración, para poder entender a Jesús, la vida cristiana, el evangelio, primero tenemos que aceptar a Cristo como Salvador personal y experimentar vida nueva por el poder del Espíritu Santo, ser una nueva criatura, porque el que nace del agua y del Espíritu, dijo la palabra, cuando usted se acerca a Jesús reconociendo que es pecador, por eso es que tengo que mirar la cruz, reconociendo que soy pecador y me arrepiento y le digo al Señor, ayúdame, sé mi Salvador, cambia mi vida, y el Señor viene como tu Salvador y Señor y cambia tu vida. Entonces comenzarás a entender la Biblia, la oración, la iglesia, el culto, la adoración. Lo comenzarás a entender todo, porque para entender a Jesús y para acertar desde el punto de vista de la percepción o del conocimiento espiritual, necesitamos pasar por el Cristo crucificado. Y ese fue el error de Nicodemo allí. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque como él era el maestro, él era maestro, y de paso le dice, sabemos, o sea, yo me reuní con los maestros, amigos míos, y todos llegamos a la conclusión que tú lo que eres es tremendo maestro. Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo para que descubra que yo soy más que un maestro. Soy el Salvador de la humanidad. Amén. Ahora otra cosa. Hay gente que dice, Jesucristo, como dicen los comunistas, el más grande de los revolucionarios, como decía el difunto. Pues Jesucristo no fue ningún revolucionario, ni fue el primer comunista. Señor, reprende al diablo. Jesucristo es el Salvador que murió en la cruz del Calvario por el pecado de todos nosotros y resucitó para darnos vida juntamente con Él, para reconciliarnos con Dios. O sea que si usted quiere entrar en el evangelio, si usted quiere congregarse, si usted quiere leer la Biblia, usted primero tiene que encontrarse con el Cristo crucificado. Pero el mundo no quiere que usted hable de eso. El mundo no quiere. ¿Sabe por qué? Porque hablar de que Cristo murió en la cruz, alguien diría, ¿y por qué murió en la cruz? Y tienen que aterrizar a la conclusión que Él murió por causa del pecado de los hombres. Y ese tema del pecado no nos gusta.
No hablemos de pecado. Es más, en los púlpitos de hoy en día ya casi no se habla de pecado. No hables de ciertas conductas inmorales, pervertidas, sucias. No, eso tiene otro nombre. Entonces ahora al pecado le quieren poner otros nombres. ¿Sí? Porque no se puede decir eso. ¿Y el hombre quién es? El hombre es bueno. El hombre es inteligente. El hombre es esto y aquello. Mirar a la cruz y a Cristo crucificado es terminar de reconocer que lo llevaron a la cruz porque después que hizo tanto bien, el hombre pervertido, corrupto, pecador, inspirado por las tinieblas, lo mató. El creador de la humanidad, cuando vino aquí a salvar, la humanidad lo llevó a la peor de las muertes. Y eso habla de quién es el ser humano. No conviene decir, ni que se diga, ni que se escuche, ni que se predique, que el hombre es pecador. Amén. Que el hombre es hijo del diablo. Eso es feo. Todos somos hijos de Dios. Mentira. Porque fue Jesús mismo quien dijo: vosotros de vuestro padre el diablo sois, porque las obras del diablo queréis hacer. ¿Quién es el hombre? Trapo de inmundicia. ¿Quién es el hombre? Un pecador que merece el infierno. Todos nosotros estábamos muertos espiritualmente. Todos nosotros pecamos. Todos nosotros estábamos dañando nuestra vida. Todos nosotros éramos candidatos número 1 al infierno. Esa es la realidad. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Así dice la palabra. Pero cuando miramos a la cruz de Cristo, cuando aceptamos que Cristo vino para morir por nosotros y para ocupar nuestro lugar, cuando supimos que Jesús vino a pagar un precio que la humanidad no podía pagar, el justo por los injustos, cuando supimos que Jesucristo vino fue a reconciliarnos con Dios mediante su muerte y que la sangre derramada nos podía limpiar de todos nuestros pecados, cuando supimos que Cristo murió en la cruz para nuestra salvación, lo creímos y lo aceptamos, entonces todos que éramos delincuentes por naturaleza pasamos a ser hijos santos de Dios. Aleluya. Amén. Pero Nicodemo no la tenía fácil y Nicodemo no sabía nada de esto. Y el Señor Jesús tuvo que decirle: la única manera que tú entiendas a qué vine, qué estoy haciendo aquí y qué es lo que estoy haciendo, es que tú tengas un encuentro personal con Cristo. Amén. Fíjense esto. A veces yo consigo creyentes opinando y diciendo sobre cosas espirituales, sobre la Biblia, sobre el culto, sobre la predicación, sobre la adoración, sobre el evangelismo, sobre esto y aquello, diciendo cosas que ponen en evidencia que necesitan a Jesús y que lo necesitan como Salvador. Amén. Yo no estoy de acuerdo con eso de que hay que estar saliendo a evangelizar. ¿No estás de acuerdo?
¿Será que eres un religioso más en la iglesia y que no has tenido de verdad un encuentro personal con Cristo? Porque la única manera de entender la evangelización y la necesidad de predicar a Cristo de la manera que sea y de salir es que primero reconozca que fui pecador y que necesité a Cristo, y que cuando vine a Cristo realmente Cristo cambió mi vida, y por la experiencia que tengo de vida nueva creo que es urgente que otros también conozcan a Cristo, y salgo. Pero mucha gente que está opinando, incluso dentro de la iglesia, sobre cosas que la iglesia hace, sobre el culto, sobre yo no estoy de acuerdo que uno tenga que estar arrodillándose. ¿No entiendes eso? Como que te hace falta tener un encuentro personal con Cristo. Amén. Porque hasta Cristo se tiraba de rodillas. ¿Sí o no? Entonces a veces cuando yo veo esas diatribas, cuando yo veo esos argumentos, aún dentro de la iglesia, cuando lo veo a los cristianos opinando y diciendo en las redes cosas, yo digo, esas personas como que no han conocido a Jesús como Salvador, no han pasado por la cruz de Cristo. Amén. Escuchen, un evangelio sin la cruz de Cristo no es evangelio. ¿Usted me escuchó? Usted no puede vivir la vida cristiana y usted no debe pensar ni decidir sin primero ver al crucificado, sin primero ver la cruz de Cristo. Amén. Pablo un día dijo, porque yo no me propongo otra cosa que predicaros a Cristo y a este crucificado. Amén. A la manera de Nicodemo, necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos pasar por la cruz de Cristo y entender. Fíjense, por ejemplo, una cosa que me está llamando la atención poderosamente. Parece que hay una campaña, hay una matriz de opinión. Porque estoy consiguiendo mucha gente por las redes, incluso videos, reel, es que lo que llaman esos videos corticos. Estoy aprendiendo. Reel. Estoy aprendiendo. Sermones cortos y largos. Flyer. Estoy viendo todos los recursos de las redes hablando en contra del diezmo y de la ofrenda. Digo, qué interesante. De hermanitos en Cristo evangélicos, inspirados ahora por Satanás, hablando en contra del diezmo y de la ofrenda. Y diciendo a la gente, no lo hagan por esto y por aquello, que tum, prum, tum. ¿Qué dice la Biblia? Porque para poder entender la ofrenda y para poder entender el diezmo, primero hay que tener un encuentro personal con Cristo. Amén. Porque cuando tú sabes que Cristo dio su vida y su sangre y su humanidad en la cruz, entonces tú sabes que todo lo que tú hagas por Cristo es nada. Amén. Entonces tú dices, ¿y qué hay si yo quiero honrar a Dios con la ofrenda? ¿Y si yo quiero reconocer a Dios con el diezmo?
¿Cuál es el problema? Si Él dio su vida por mí, si todo lo que tengo se lo debo a Él. Solo una mente carnal, impía, es capaz de comenzar a predicar para afectar la economía de la iglesia. Porque, por ejemplo, el diezmo y la ofrenda es la propuesta de Dios para el sostenimiento de la iglesia. Si los creyentes no diezman, ¿cómo ayudamos a los enfermos y a los necesitados? Si los creyentes no diezman y ofrendan, ¿cómo nosotros hacemos campaña evangelística? Si no hay diezmo y ofrenda, ¿cómo nosotros construimos un templo? Si no hay diezmo y ofrenda, ¿cómo nosotros desarrollamos el ministerio de la iglesia? Si no hay diezmo y ofrenda, ¿cómo nosotros adquirimos equipos y tantas cosas para seguir? ¿Cómo plantamos nuevas iglesias si no hay diezmo y ofrenda? ¿Cómo enviamos a misioneros si no hay diezmo y ofrenda? ¿Cómo ayudamos con cesta de alimento si no hay diezmo de ofrenda? Quienes predican en contra del diezmo y la ofrenda son utilizados por las tinieblas, porque la intención del diablo es que a la iglesia no le entre ingresos para que la iglesia no avance. Para poder entender muchas cosas en el Evangelio, necesitamos pasar por la cruz de Cristo. Amén. Nicodemo no la tenía fácil. ¿Estamos de acuerdo? Ahora le voy a decir algo. Pero según yo leo en los evangelios, Nicodemo se salvó. Nicodemo logró relacionarse con Jesús. Nicodemo logró tener una experiencia personal con Cristo. Hay un momento en la Escritura donde él sale a hablar dentro de la religión y dentro de los rabinos y los principales, y uno le dijo a él: ¿qué? ¿Es que acaso tú ya eres discípulo de ellos también? Porque Nicodemo tuvo un encuentro personal con Cristo. Nicodemo fue salvo. Nicodemo logró relacionarse con el Señor. Pero Nicodemo hizo algo que le permitió entender y ver la cruz de Cristo, ver al crucificado. Le permitió ser salvo. Nicodemo hizo algo que cuando yo me encuentre con Nicodemo en el cielo, y sé que usted también se va a encontrar allá, yo le voy a decir: Nicodemo, hey, me impresionaste, Nicodemo. Eres un fenómeno, Nicodemo. ¿Cómo lograste hacer eso, muchacho? Porque lo que Nicodemo hizo lo va a ayudar a usted en su matrimonio. Lo que Nicodemo hizo lo va a ayudar a usted en su carrera profesional. Lo que Nicodemo hizo lo va a ayudar a usted en su conocimiento de la Escritura. Lo que Nicodemo hizo lo va a ayudar a usted a entender las cosas espirituales. Lo que Nicodemo hizo lo va a ayudar a usted a resolver sus conflictos con su papá o al papá con los hijos. Lo que Nicodemo hizo lo va a ayudar a usted a ser un mejor profesional. Lo que hizo Nicodemo lo va a ayudar a usted a triunfar, a lograr, a crecer, a prosperar. Lo que hizo Nicodemo aplica a cualquier cosa de la vida. Y noten, no fue aceptar a Cristo como Salvador personal, eso lo hizo. Pero antes de eso hizo algo que le permitió conocer al crucificado. ¿Qué fue lo que hizo Nicodemo? Ok, escuchen. El tiempo se está cortando y vea el versículo 2 conmigo. ¿Lo puede ver? Este vino a Jesús de noche. 5 cosas hizo Nicodemo y están en esta frase: este vino a Jesús de noche. ¿Qué les parece si les doy una semana para que lean este vino a Jesús de noche y descubren las 5 cosas
que hizo Nicodemo en oración y las compartimos el próximo domingo. Amén. ¿Les gusta la idea? ¿Lo dejo hasta aquí? ¿O le asomo una? Le voy a decir. ¿Qué hizo Nicodemo? Que lo cambió todo. ¿Qué hizo Nicodemo que usted y yo debemos hacer? Y eso es súper interesante. Dice el pasaje, ¿lo lee conmigo allí? Dice, este vino a Jesús de noche. El primer paso para entender, el primer paso para descubrir, el primer paso para reconciliarnos con alguien, el primer paso para obtener la victoria, el primer paso para conquistar, el primer paso para resolver mi crisis en mi matrimonio, el primer paso para reconciliarme con un hermano, el primer paso para prosperar profesionalmente, el primer paso para lo que sea en la vida es este: acérquese. Elija acercarse. Amén. Si usted quiere conocer a Jesús, acérquese a Jesús. Amén. Y si quiere conocerlo más, acérquese más a Jesús. Usted dice, pastor, yo no entiendo la Biblia. Acérquese a la Biblia y lea más Biblia. Y si quiere entender más la Biblia, acérquese más a la Biblia. Acérquese. Alguien diría, oh pastor, yo quisiera tener una experiencia más íntima con Dios. Acérquese a la vida devocional. Acérquese. Amén. Hermano, como yo quisiera sacar buenas notas en la universidad. Acérquese más al estudio. Acérquese. Amén. Un muchacho de aquí de la iglesia me dijo, ya hombre, me dijo, pastor, tengo problemas con mi papá. Muy mala relación. Y yo conocí a su papá y sabía, el papá no era cristiano, no venía aquí a la iglesia, pero yo sabía qué hacía él y en qué trabajaba. Y le dije, cuando tu papá llega a tu casa en la tarde, llega en su vehículo, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué tú cuando llega tu papá, tú no vas allá y lo ayudas, le pides la bendición y lo ayudas a bajar sus cosas, a acomodar? ¿Por qué tú no lo ayudas? A partir de hoy, cuando tu papá llegue, espéralo, lo recibes y lo ayudas a bajar sus cosas y todo lo demás. Y hazlo todas las tardes cuando vayas. ¿Sabes un asunto? La relación de ellos dos cambió y su papá cambió y se convirtió en otro padre, porque él lo que tenía que hacer era acercarse. Amén. El padre dice, tengo problemas con mi hijo. ¿Qué tienes que hacer? Acércate a tu hijo. Dedícale más tiempo. El hijo o la hija, oh papá, siempre están así. Acércate, acércate. ¿Sí? Tú dices, no tengo amigos. En la iglesia no tengo amigos. Acércate, saluda, estrecha la mano, abraza. Amén. ¿Cómo me gustaría ser amigo del pastor? Acércate. ¿Cómo me gustaría almorzar con el pastor? Invítame. Pero usted paga. Amén. Un muchacho se me acercó y me dijo, pastor, que ahora descubrieron que el muchacho, ya lo descubrieron, es Chucho. Es Chucho, yo no sé si está aquí, ya yo no me lo aguanto, allá lo descubrieron. Me dice, pastor, hay una muchacha que aquí en la iglesia que me gusta. ¿Está bien? Sí, pastor, pero el problema es que ella es profesional y yo no tengo bachillerato. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer, pastor? Acércate. Acércate.
Amén. Como quisiera decir más cosas aquí, pero no debo. Tengo que guardar silencio. Pero si usted quiere lograr algo en esta vida, acérquese a eso. Amén. Marido y mujer, matrimonio, en el día pelearon, están bravos, y cuando llega en la noche se acuestan y levantan una pared de ladrillo en medio del colchón. Muy bueno el colchón, por cierto. Una pared de ladrillo que golpea el ventilador. Sí, y duerme uno de una orilla y el otro de otra. Y después oran: Señor, trata con mi esposo, convéncelo de pecado. Y entonces el marido dice: Señor, trata con esa mujer endemoniada. Y lo que tienen que hacer es que cuando se acuesten, acérquense. Amén. Que ya es suficiente pecado que se acuesten bravos, porque la Biblia dice: no se oculte el sol sobre vuestro enojo. Si tú quieres mejorar tu relación con Jesús, acércate a Jesús. Si tú quieres entender más a Jesús, acércate a Jesús. Si tú quieres mejorar tu relación con alguien, acércate a esa persona. Si tú quieres entender a alguien, acércate a esa persona. La clave para el logro, la clave para la victoria, la clave para el crecimiento personal, profesional, empresarial es: acércate a eso que tú quieres. Porque Nicodemo está en una situación más compleja que usted. Primero, miembro de la religión más poderosa, apegada a la ley, a las normas y a los estatutos. Número dos, él era miembro de esa religión. Él era un líder de esa religión. Él tenía amigos rabinos que tenían una posición y unos argumentos equivocados de Jesucristo. Lo otro es: él tenía esquemas mentales y argumentos que no le favorecían. Pero de un momento a otro, Nicodemo se salvó y pasó a ser un discípulo de Jesucristo. ¿Cómo fue posible? Él decidió acercarse. Amén. Usted viene y dice: hermano, yo a fulanito, fulanita, yo no le voy a buscar. Que me busque a mí. Estás perdido. Eres un carnal más, impío. La clave es no que te busquen a ti, tú te acercas. Pastor, y no, acércate. Amén. Acércate. Y si me desprecian, te acercaste. Pero que la gente vea en ti que eres amante del acercamiento. Amén. Dedícate de ahora en adelante a acercarte a los demás. No espere que te busquen, no espere que te llamen. Acércate tú. Sé Nicodemo. Todo empieza con un acercamiento. Y si insistes, vas a ver cambios. La clave para la vida se llama acercamiento. Amén. Les digo esto último. ¿Quién inventó las distancias? Satanás. Amén. Cuando sientas que te estás distanciando de la verdad, acércate. Cuando sientas que te estás distanciando de alguien o que alguien se está distanciando de ti, acércate tú.
que esta sea la iglesia de los acercamientos. Y la vida va a cambiar. Amén. Pero dije que ese fue el primer paso. Son 4 más. Usted me hace esta pregunta. Ajá, pastor, ya lo entiendo. Tengo que acercarme. Ahora la pregunta, pastor, ¿cómo me acerco? ¿Saben que la mayoría de la gente saben que tienen que hacer, pero no saben cómo hacerlo? ¿Están dispuestos a tomar nota? ¿Cómo comienzo a acercarme? Paso número 2. Venga el próximo domingo. Póngase de pie. Póngase de pie. ¿Les habló el Señor? ¿Captaron la idea? La semana que viene, escúcheme bien. La semana que viene quiero mostrarles a través de Nicodemo, pero hagan un asunto. Hay 4 pasos más. Vaya a su casa y va a leer Juan 3, verso 2. Este vino a Jesús de noche. En esa frase están los otros 4 pasos. Léalos. De pronto cuando usted venga me dice, pastor, conseguí 4 y 2 más. Aleluya. Yo lo voy a tomar para la próxima vez. Pero llévese toda esta semana en oración. Este vino a Jesús de noche. Allí, ¿dónde están los otros 4 pasos? Están ahí. Ore, léalo. Le regalo un libro al que descubra dónde están los 4 pasos. Pero quiero que el domingo que viene esté aquí. El diablo no va a querer que usted venga y va a querer sabotearlo, pero usted va a venir porque esto que le estoy mostrando lo cambia todo. Cambió la historia de Nicodemo y puede cambiar también tu historia. Amén. Entonces, ¿qué le parece si el domingo que viene usted y se trae a su familia? ¿Le gusta la idea? ¿O se traen amigos? A los que usted quiera, tráigase gente. Porque vamos a enseñar que la clave de la vida está en el acercamiento. Cerramos nuestros ojos y decimos, Señor, gracias. Gracias. Si el Espíritu Santo habló a tu corazón, dile, Espíritu Santo, gracias por hablar a mi vida. Así como Nicodemo no la tuvo fácil, yo tampoco la tengo fácil muchas veces. Pero tú me estás diciendo por esta palabra que la clave está en acercarme. Y lo primero que hago es acercarme a ti, oh Dios. Es acercarme a ti, Jesús, mi Salvador y Señor. Es acercarme a ti, Espíritu Santo, que eres mi consolador, mi compañero en esta vida. Me acerco porque quiero cambiar mi historia, porque quiero conocer más a Jesús, porque quiero entender la Biblia, porque quiero practicar los principios del Evangelio. Me acerco a tu palabra para entenderla. Me acerco a la vida devocional para tener una experiencia más personal contigo. Decido hoy, a la luz de esta palabra, que voy a practicar el acercamiento en todos los aspectos de mi vida. Voy a acercarme más a mi familia, a mis amigos. Voy a acercarme más a mi iglesia en la vida congregacional. Voy a acercarme más a una vida de prosperidad financiera, ofrendando y diezmando. Voy a acercarme más a las personas con quienes he estado distante, porque quiero ganarme su corazón. Inclinamos nuestro rostro. Y si nosotros
nos distanciamos de alguien o nos distanciamos de algo que no debimos distanciarnos, pidámosle perdón al Señor ahora. Perdóneme, Dios, por haberme distanciado. Distanciarme no es tuyo, es de las tinieblas. Debí acercarme, lo reconozco. Que tu Espíritu Santo me diga ahora a qué cosas y a quiénes debo acercarme de ahora en adelante. Y con la ayuda y la presencia y el poder del Espíritu Santo, así lo haré. Ayúdame a practicar el acercamiento en los distintos aspectos de mi vida. Ayúdame a aplicarlo. Ayúdame a ejercitarme en ello. Ayúdame a tener mi propia experiencia. En el nombre de Jesús. Padre, concédenos que nos acerquemos mucho más a la cruz de Cristo y a tu evangelio y a tus principios para vivirlos, para mostrarlos con nuestro estilo de vida. Amén, amén, amén. ¡Aleluya! ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ok, escuchen. Quiero más de ti.